3 guisantes. Y usted cocina dibuja con los guisantes. Ya, otra vez. Ya. Yo soy Rosalie. Yo soy Amapola. Yo soy Claudia. Y esto es 3 guisantes en una vaina. Y la vaina de hoy es la menstruación o el periodo. La o el menarquía. ciclo, la menarquía. La mancha roja, la ola Andrés. roja. Andrés. Andrés. Estás en tus días, ¿verdad? Ya. Jaja, se ríe. Ja, 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 qué risa. Ja, 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 qué risa para mí porque yo sí estoy. Es verdad. Es cierto. No mames, se hizo canon. Bien. En general este episodio no va a ser solo exclusivamente de la menstruación, sino de todo el ciclo y de cómo nos vamos relacionando con él. Y para eso tenemos que irnos hasta el inicio, hasta el primer encuentro que cada una hemos tenido. Pero me estaba olvidando, paréntesis. Para esto, nosotras tenemos acá una pequeña dinámica, que es que nos vamos a ir dibujando la una a la otra, o sea, entre las tres, ¿verdad? Clau va a dibujar a Amapola, Amapola me va a dibujar a mí y yo voy a dibujar a Clau. En lo que vamos tratando este tema, porque me parece que también es un espacio bonito. Al final, nuestro ciclo entero, no solo la menstruación, va ligada también a nuestras emociones y hacia un lado más como artístico, en mi caso. Pero bueno, ahora sí pasemos a hablar acerca de cómo fue la primera vez que tuvimos la interacción con la menstruación. ¿Cómo fue para ustedes ese episodio? ¿Cómo fue la primera vez? Dibujo acá. Bueno, personalmente para mí fue traumático porque fue saliendo de... Yo apoyaba a la amiga de mi mamá en un negocio que ella tenía, como que para matar la tarde. Estaba en el colegio, creo que recién ingresaba primero a secundaria. Y al volver a casa yo pensé que, había pasado algo en mi ropa interior. Pero ¿a qué edad fue? A los 13. Y fue traumático porque de verdad sí se siente como... te hablan, te explican, pero no lo sabes hasta que lo sabes. Porque en el cole sí había chicas que ya habían iniciado su periodo. Y había como este tema muy tabú en realidad cuando comenzó, porque recuerden que era en 2009 por ahí. Entonces era muy, muy silencioso, ¿no? Muy de no lo hables mucho, guárdalo. Siento que actualmente ahora es un poco más aperturado, más abierto por las redes sociales también, pero en ese momento no. Entonces particularmente para mí sí fue un tanto difícil. Como no sabía qué era lo que había pasado y me asusté y le llamé a mi mamá y lo primero que hizo mi mamá fue felicitarme. Me dijo, ya eres una mujer. Y claro, a tus 13, ¿qué es ser mujer, no? Pero mi mamá fue muy práctico decir, felicidades, eres mujer. Para ti, Amapola. Pues a mí, mi mamá ya me había hablado del tema. Y cuando me pasó no tuve nada de sorpresa, no me alarmé ni nada por el estilo, porque mi mamá ya me había comentado cómo había pasado ella, ¿no? Me había dicho, bueno, tú sabes que las mujeres pasamos por el ciclo, esto es una vez al mes, vas a sangrar. Así que si ves en algún momento sangre en tu ropa interior, no te alarmes, no vayas a pensar que te pasó algo, te rompiste algo, así que tranquila. Me avisas, se utilizan estos métodos para limpiarlo y todo, ¿no? Y bueno, a mí me pasó tardíamente, creo, porque cuando a mí me pasa, yo recuerdo que ya todas mis compañeras hablaban de eso y ya todo el mundo decía que ya le había pasado. A mí no me pasaba y yo estaba como, ¿cuándo me pasará a mí? No tenía la preocupación ni nada, pero estaba expectante, ¿no? ¿Pero cuántos años tenías? Más o menos estaba en tercero de secundaria cuando me bajó súper tarde. O sea, no, pero tú tenías 14. 13 más o menos. Ajá. O sea, nos bajó al mismo edad, solo que tú estabas en la edad... O sea, tú eras chiquita para la edad en que estabas en el cole. Claro. Pero nos bajó básicamente a la misma edad. A 13 bueno. también. Claro. Bueno, en general voy porque a ella cuando me contó, a ella le bajó súper temprano, a los 8 años creo. Tanto no, a los 9. A los 9, wow. Cuando yo dije, a mí me bajó súper tarde, entonces dije, no, se me quedó eso.
pero bueno, pues, también pero sí. porque cuando estaba en el colegio ya todo el mundo hablaba. Claro, pues, es un ¿no? entorno, Ajá. sí, ya. Entonces, pero no me alarmé. Mi primer contacto con la Mi menstruación primer contacto. fue esa. Así que, bueno, no, tranqui. Gracias a que, bueno, sí tuve a mi mamá, ¿no? Que siempre estuvo ahí diciéndome. Y cuando me pasó, llegué a mi casa, le dije, mami, pasó esto. Y me dijo, ay, ya, mira, entonces, bueno, tienes que usar esto. Así que tú tranquila. Pero eso sí, me dijo, o sea, anota que cuántos días, cómo es el flujo y todo, ¿no? Para que vayas viendo cómo te va a venir las siguientes, pues. Y qué fecha también anota. Y de ahí ya me fui dando cuenta cómo era mi ciclo, pues. Claro. En mi caso, yo crecí con mi abuela. Y yo creo que el hecho de ser abuela ya te da colmillo, digámoslo así, respecto a cómo tratar esos ciertos temas con tus hijos de forma mucho más directa. Ahora, a mí, como ya mencionó Amapola, me bajó a los 9 años. Entonces, en mi colegio, sí, a esa edad todavía no se hablaba nada de la menstruación. Creo que todavía no le bajaba a nadie en el salón. Entonces, si bien yo no, o sea, del colegio en ese momento yo no había tenido ningún tipo de información, mi abuela sí, porque a mi abuela le bajó más o menos como a los 10, 11 años. Y dijo, o sea, fácil, a ti te va a bajar más o menos a los 10 años, 11 años, igual. Y como desde los 6 años, 7 años, ella empezó a hablarme acerca del periodo, pero a través de anécdotas, ¿no? Era como que... Y eso me fui dando cuenta después, porque también tuve educación sexual, pero a través de anécdotas. De que ella más o menos sabía a qué edad estaba llegando y de la nada empezábamos a hablar y me decía, ay, me acuerdo de cuando yo estaba jugando vóley una vez y sentí que me manché y fui al baño y me asusté y había sangre y creí que se me había roto algo, pero no, era la menstruación y ahí me empezaba a explicar. Entonces cuando a mí me baja, igual que Amapola, yo ya tenía todo un background y sabía qué era lo que estaba pasando con mi cuerpo, sabía que era la menstruación. Y para mí la primera vez que yo tengo mi primera menstruación fue dolorosísima. Yo no sabía no sabía ni cómo dormirme, cómo acostarme, cómo echarme, porque aunque mi abuela sí me explicó cómo se colocaba una toallita higiénica, cada cuánto tiempo te lo tienes que cambiar y todo lo demás, en la noche para mí fue el dilema, porque yo tengo un periodo muy abundante. Entonces en la noche yo estaba tiesa, o sea, yo no dormí toda la noche porque yo estaba tiesa, sentía que en cualquier momento iba a manchar todo y me sentía incómoda y aparte el dolor era terrible. ¿Cómo es que ustedes vivieron su primera menstruación? Yo no sentí nada de dolor, como te digo, para mí fue como llegué a mi casa y vi manchas y me quedé asustada. Y dije, me pasó un otro asunto, porque sí me asusté. Y yo dije, me estoy muriendo. No, pero, o sea, respecto al dolor o a por cómo eso, o sea, lo llevaste. fue indoloro, como fue tan desapercibido, fue indoloro, no sentí nada de dolor. Es más, yo nunca tuve cólicos hasta después de 3, 4 años. O sea, mi regla no era un tema que me afectara directamente. Después sí, y solo hubo una vez que sentí morir, pero ya fue adulta, tipo 2021, por ahí. Y de esa fecha en adelante ha sufrido variaciones. Sí he sentido dolores muy fuertes, pero actualmente no. Pero creo que es también por un tema de que yo perdí la regla como por 3 meses y recién, o sea, no, hasta ahora no se ha regularizado. O sea, está así como que está en proceso. Está en proceso y es un tema también muy delicado y que es importante hablarlo porque es difícil, cuando ya eres consciente de tu periodo, es difícil sentir que no lo tienes porque sientes que te falta algo y te sientes desorientada. Pero esa fue mi primera, ¿no? De que no tuve mayor problema como que con la regla así de dolor. ¿Tú, Amapo? Yo, pues a mí la primera vez ¿No les dolió? me parece que no recuerdo que mi primera vez con la menstruación haya sido dolorosa. Solamente fue como que un alivio, porque como les digo yo estaba expectante, así que no fue tranquila, aparte porque las primeras veces me bajaba súper poquito. El primer día y el segundo día era como que ya,
y luego acababa. Así eran mis primeras veces. Después ya me duró un poco más y los primeros días eran más abundantes, pero las primeras veces eran así tranquis, no me dolían ni nada. Me empezó a doler cuando, después de años, pero, o sea, comencé a sentir ese dolor tan fuerte que el primer día no podía a veces ni siquiera sentarme. Y me dolía tanto que tenía que hacerme como bolita y quedarme así un rato porque no podía. Entonces, como no podía, ya mandaba a alguien a que me comprara una pastita, porque antes de eso no había necesitado nunca que me compraran pastillas para el dolor. Después de eso sí, necesitaba sí o sí urgentemente las pastillas, pero me habrá durado ese dolor, no sé, como un promedio de cuatro periodos. Y ahí ya volví a hacer la misma. Obviamente, al pasar los años, no es tan cómodo como al inicio. Yo recuerdo que al inicio estaba mucho más tranquila y no tenía esto, ¿no? De que me doliera. Pero ahora, como me voy haciendo más vieja, me duele el cuerpo. Ahora sí me duele el cuerpo, como que me quedo así y digo, "Ay, no, estoy incapacitada, adiós". Y ya. Ya, es que al final, mientras pasan los años, yo creo que al inicio igual para todas puede haber sido ha sido distinto, definitivamente. Claro. Y mientras que para mí fue muy doloroso, para ustedes fue más tranquilo, pero con el tiempo igual siempre se normaliza y vamos entendiendo nuestro cuerpo y entendiendo todo el ciclo, porque no creo que durante todos los días del mes tengamos el mismo humor o tengamos la misma energía. Y quisiera que me digan ustedes cómo es que viven su periodo, cómo es que cambian sus niveles de energía o cambian sus emociones o cómo sienten las cosas. Chicas. Yo me enojo mucho en esos días. Pero durante todo el ciclo, o sea, tus emociones van fluctuando durante el resto del periodo, o bueno, del ciclo. O sea, durante la ovulación. Generalmente la fase yo lútea. soy muy... me gusta hacer bromas. Soy muy parlanchina, hablo y hablo y hablo y hablo. Pero cuando ya me baja, me siento muy irritable. O sea, alguien me dice algo y yo ya estoy como que... no exploto, pero como que ya me encierro y digo, no, estoy irritable. No quiero... Me voy. No suelo tratar mucho con las personas en ese mes porque todo me irrita, me molesta mucho, hasta que respiren. Confirma el público. Confirmó. Y ya, entonces, no sé, esos días a mí son irritantes porque obviamente estoy mal, pues me siento enfermita, decaída. Aparte, que también no me veo tan bien porque a mí sí o sí cuando me va a venir, me salen granos en la cara, 1 o 2. ¿Y saben qué me pasó? Cuando fue mi fiesta de graduación, en las 2 veces, me salió granos en la cara en esa fecha todavía. Y yo dije, no, en mi próxima vida quiero ser hombre. Y ya. ¿Tú, Clau? Yo me pongo muy sensible. O sea, como días antes estoy muy sensible, pero cuando ya me llega me siento más tranquila. Ya. Aunque también soy muy cambiante. Como Pero, que o sea... no quiero algo. Es muy difícil. Y durante el ciclo, ¿cómo fluctúa tu humor? Bueno, yo ya lo he ido canalizando y analizando a más detalle. En la etapa menstrual es la etapa más sensible Ya. de entenderme a mí misma. O sea, puedo comprender que es porque estoy con la regla y le doy una razón, pero sí sufro muchísimo de fastidio, me molesta estar con la regla a veces porque te inflamas, los granitos, hay cosas que te incomodan más de lo usual. Después ya es como que vas quitando el peso, o sea, a medida que ya va avanzando la regla, tipo el quinto o sexto día, ya me siento más ligera hasta que llega la ovulación y posteriormente la etapa lútea. Que la etapa lútea siento que es la más pendeja en mi ciclo. O sea, la etapa menstrual es la más sensible, pero la etapa lútea es la que yo la sufro horrible porque la primera semana de la etapa lútea, porque son 2 semanas, recuerdan, después de la ovulación, estoy fuertísima, yo mamadísima, acá te cargo todo, estoy proactiva,
pero la que viene, uy no, me da un sueño horrible, no, estoy más quisquillosa con las cosas, más sensible, me pesa todo, no tengo ganas de hacer nada, a diferencia que a veces en la regla sí puedo ir al gimnasio y entrenar, pero en la etapa lútea, al menos esa semana es la más horrible y tengo muchísima hambre. O sea, yo soy alguien que come mucho, pero en esa etapa quiero más. Y a veces uno cuando está como que un poco sacado de la cabeza con los alimentos, te sientes incómodo porque dices como, ¿por qué tengo tanta hambre? Porque de verdad es como si quisieras atragantarte de un camión. Y no es como que tengas antojos específicamente de ciertas cosas. Te Solo da es hambre, así de que necesito comer. Sí, es feo. Ya, para mí, por ejemplo, todo lo que tú has explicado en tu fase lútea, a mí me pasa durante la regla. A mí no. Yo al contrario, como muy poquito. Imagino que porque mi desgaste físico también es mucho menor que el de Clau. Claudia en la NASA, Claudia en otra galaxia manejando, corriendo. Clau es muy de deporte y actividad y yo trabajo desde casa, estudio desde casa, todo lo hago desde mi casa. Entonces, imagino que por eso no me da mucha hambre. Pero durante la menstruación, yo en el monstruo come galletas, ¿me entiendes? Yo como todo lo que se me atraviese, yo soy una aspiradora de comida, a mí se me antoja todo, veo algo y se me antoja y me lo como. Pero el resto del periodo, no. En cambio, durante la regla también me pongo muy sensible, muy, muy sensible. Lloro casi por todo. Ya después, ahí es donde entro en mi fase en la que me siento poderosa y con actividad, siento que lo puedo todo y puedo con todo y me siento con energías y puedo salir y correr y hago un montón de cosas y es mi época más productiva, la única semana que tengo ahí de productividad, porque ya después en la ovulación otra vez empiezo un poco como a sentirme cansada, pero no es el mismo cansancio de la regla. En la regla yo como, duermo y lloro. Esas son las 3 cosas que hago durante toda la semana que dura mi regla. Pero durante la ovulación estoy como un poco más cansada, todavía guardo un poquito de la energía, pero es más como motivación que tengo durante la ovulación, más que energía para hacer las cosas. Entonces, a esa época yo trato de abocarlo más hacia preparar cosas, hacia organizar cosas. Durante la ovulación es cuando yo estoy mucho más creativa, donde se me ocurren muchas más ideas. Entonces trato de anotarlas, de estructurarlas. Y ya después llega la premenstrual, ¿verdad? Que para mí también es un dolor de cabeza. Joaquín, ven. También está con la regla. No, y está Son seres menstruantes. Entonces, en la premenstrual, ahí es cuando empiezo a sentirme un poco irritada. Me empiezan a caer mal todos. O sea, ahorita estoy en esa época. Es que ambas tenemos una conexión un poco más identificada con nuestro periodo, justamente porque las dos lo hemos perdido en algún punto. Entonces, en mi caso, se dio por pastillas anticonceptivas demasiado tiempo. No fue demasiado tiempo, simplemente hubo ahí un desorden hormonal por las pastillas anticonceptivas que me causaron efectos secundarios, pero ya después como de 2 años de haberlas usado. Y cuando las dejo pues tu cuerpo después de 2 años de hormonas artificiales está loco, ¿no? Entonces cuando las dejé, mi cuerpo ya no sabía cómo hacer su trabajo y dejé de arreglar. ¿Tú cuánto tiempo has usado pastillas? 2 años. Paula, ¿tú has usado pastillas? Un periodo corto, 3 meses. No, yo por ejemplo nunca he usado pastillas y las veces que se me ha ido ha sido un tema de alimentación. Y creo que por eso también le tomé mucha importancia a conocer mi ciclo, porque creo que el ser consciente de qué fase tienes, cómo influye el estrés y todo ha sido muy importante. Con mayor detenimiento ha sido esta vez que se me fue, porque sí me sentí más perdida. La anterior vez, como no tenía un control específico, yo no era regular en ese momento. Entonces como que no vi sí sentí que hubo ahí algo raro que cambió, pero no fue tan consciente. En cambio, esta vez, al yo ser alguien regular, me afectó de una manera horrible. O sea, yo sentía que no tenía ni norte ni sur,
no sabía por qué tenía tanta hambre y decía, pero no puedo estar en mi etapa lútea porque no me viene, no he ovulado. Energéticamente también era muy cambiante, había semana, por ejemplo, semana 1 estaba muy cansada y la semana 3 igual, entonces mi cuerpo estaba en declive. Estaba confundido. Sí, y afecta muchísimo, o sea, siento que el tema del ciclo y la menstruación como tal es muy importante, pero siento que también, como lo he leído, la ovulación es quien determina la menstruación en realidad. Entonces yo ahora mi ciclo no lo baso en qué día menstruo, sino en qué día ovulo, y por eso también tienes que estar muy al corriente de tus descensos, de tus ¿cómo se llama? ¿Tiene otro nombre? ¿Flujo? De tu flujo, porque así vas a poder observar en qué parte de tu ciclo estás, aún así seas irregular, porque te va a permitir conocer también qué situación estás atravesando. También la temperatura de tu cuerpo es muy importante, tus emociones, tu energía. O sea, si tú lo pones en un mapa y lo pones a analizar, en verdad sí hay mucha información detrás de ello. O no sé, bueno, no, es que no sepa, en realidad sí pasa. Justo lo que menciona, o sea, ya de por sí ver que hay épocas en las que ambas estamos mucho más enérgicas que otras es porque ya hemos ido analizándolo. En mi caso, yo fui irregular como que el primer año de ser una persona menstruante. Y ya el resto del tiempo sí fue, yo soy como un relojito, ¿okay? Yo cada 28 días me llega exactamente. Yo tú eres exactito, yo soy exactito. Entonces cuando a mí se me empieza a ir la regla, cuando dejo los anticonceptivos y la regla al inicio se me desfasó un mes, que estuve como 40 días sin que me llegara la menstruación. Yo me asusté, yo dije estoy embarazada. La preñada del momento. Pero no era eso, era un tema hormonal. Mis hormonas recién se estaban como que reacomodando, estaban aprendiendo otra vez a hacer su trabajo, pero para mí fue chocante porque yo ya no sabía cómo organizar mi vida, porque yo organizo toda mi vida en base a mi periodo, porque sé qué días voy a tener más energía, qué días voy a estar más creativa, qué días no voy a querer hacer nada, o sea, sé que la semana de regla voy a tratar de hacer lo menos posible, o sea, yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mis clases y el resto del tiempo yo voy a estar echada en mi cama llorando y durmiendo. Es y que comiendo. claro, hay una cantidad de energía que le inviertes, pues. Exacto. Entonces, ¿a qué iba con eso? Entonces, al final, cuando a mí se me va, pues ya no podía organizarme de esa manera porque ya no sabía cuándo me iba a sentir decaída y cuándo iba a tener mucha más energía para hacer las cosas. Y eso es lo que a mí me chocó porque me bloquea un poco no tener control de ese tipo de situaciones, porque yo tiendo a tener varios proyectos al mismo tiempo y necesito organizarme bien para que salgan bien esos proyectos, si no, una chanfaina total, ¿verdad? Y por ejemplo con el entrenamiento, como haces, yo sí me considero una persona que hace mucha actividad física, mucha no, pero sí bastante. Entonces considero que al tema de la energía que predispongo tanto para la actividad mental como para la física, es vital tener un registro de cuán importante es tu ciclo, sobre todo en una mujer, porque he notado y lo he comprobado cuando fui al gimnasio y el entrenador me metía rutinas y los días que iba a menstruar, o sea, yo no podía, ¿me entiendes? Pero el entrenador no lo entiende y te dice, ya, bueno, descansa o haz bajito, pero no hay un conocimiento de cómo entrenar a una mujer, porque solo lo ven como el lado falocentrista de un varón que tiene más testosterona, que tiene más repercusión a nivel de que puede construir masa muscular mucho más rápido que una mujer, porque la mujer no tiene la hormona de la testosterona todo el tan ciclo elevada. O sea, todo el ciclo varía. Entonces hay momentos en donde, por ejemplo, si le metes un ejercicio mega intenso y la hormona no está predispuesta para eso, porque tenemos como la progesterona, el estrógeno,
va a dificultar mucho la construcción en caso de masa muscular y te va a estresar y probablemente pierdas la regla, como en muchos casos he leído que chicas que se dedican, por ejemplo, al fisiculturismo y al fitness, no tienen la regla porque el estar cortando comida, el estar ejercitando las veces que están en un momento que las estresa, todo tu ciclo cambia. Entonces no es normal no tener la regla. No sé qué pasa y no quiero decir que son un problema, me refiero a que es importante que nuestro entrenamiento, a menos que no sea tu trabajo como atleta de élite y así, lo cuides, porque es importante a nivel de tu vida, básicamente, ¿no? O sea, la construcción de masa muscular, yo he notado que respetar tus fases, tu alimentación también, porque pasa que a veces cuando estás en dieta quieres decir, ¿por qué tengo hambre? ¿Por qué tengo hambre? Y te desespera. Pero en realidad básicamente tu cuerpo está necesitando porque tus hormonas están variando, y si no le das estresa, y lo que va a hacer es que te deje de venir el periodo y sea mucho más difícil de poder tener un avance con la regla, y de verdad que la pasas mal. O sea, como alguien que se ejercita regularmente y ha pasado por X deportes, por ejemplo, cuando yo sola hacía pilates, no tenía tanta necesidad de comer. O sea, sí tenía mucho apetito, pero no era tanto porque, o sea, hacía bicicleta, salía a correr una vez a la semana, hacía pilates, entrenaba en casa, pero no era tanto, a comparación que cuando voy al gimnasio, hago bicicleta, troto, hago rutas más largas, hago kilometrajes más largos, o me pongo a hacer otros deportes, ¿no? Entonces, también entender de que al mismo nivel de que tú gastas energéticamente, necesitas reponer con comida, porque eso te da la energía, y entender tu ciclo, porque te está dando alertas o te está indicando cuánto es lo que necesitas. Y sí pasa, o sea, genuinamente yo he empezado a recuperar la regla cuando he empezado a ordenar mi comida y el ejercicio, y hormonalmente suplementarme, porque obviamente mis hormonas estaban así, claro, disparadas. O sea, tuve que tomar, por ejemplo, o sea, yo lo puse con alimentación, porque yo no me quería suplementar, o sea, con pastillas anticonceptivas para que regulen. Ya yo lo odiaba, yo no quería eso. Entonces tenía que hacer el proceso más largo, que es la comida, bajarle al estrés y seguir haciendo deporte. Llama Pola, sí, llama Pola, todo lo que digas. A ver, yo dejé que mi cuerpo actúe solito, o sea, dejé que mi cuerpo se regule, porque tampoco, o sea, no iba a salir de unas hormonas para meterme en otras, ¿verdad? Claro. Ese era el tema conmigo. Entonces, dejé que mi cuerpo se regule solo, porque también desde antes de las pastillas yo ya era regular. Entonces, y nunca en mi vida había tenido problema con mi periodo, nunca, nada más esa vez. Y ya cuando lo dejé, pude volver a retomar mi rutina como siempre la pude establecer. Y ahora de verdad que después de haberla perdido, siento que estoy mucho más conectada con el ciclo entero en sí, porque lo siento más parte, o sea, es como abrazar mucho tu feminidad, porque es algo que es muy individual y al mismo tiempo lo hace de un modo colectivo, porque siempre vas a estar conversando con tus amigas. O sea, es muy raro de que si tienes un grupo de amigas no hablen siquiera un momento acerca del periodo que han tenido. Pero bueno, pásame los colores. Ah, ya. Amapola, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Qué tendrías tú ¿Tienes algo que decir? que aportar? Porque al final nosotros, o sea, sabemos que tú no has tenido experiencias así con el periodo, pero sí has estado cerca de nosotras cuando nos sucedió. Sí. Y aparte tienes el periodo ahorita. Tengo el periodo ahorita. No quiero hablarle a nada. Ni a ustedes. O sea, claro, lo he vivido yo como tercera persona, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo digo? Obviamente en mi cabeza está como la relación con la regla muy normal, ¿no? Porque no he tenido bajas ni altibajos ni nada. Y mi relación con la menstruación pues no es estrés ni nada. La vivo tranquila, diría yo. Obviamente tengo mis caídas porque es muy estresante a veces.
lidiar con que estés menstruando, estés trabajando o estés estudiando es horrible, porque obviamente es algo que tú vives dentro de ti, ¿no? Y nadie más sabe pues que pucha te está doliendo, o que le estás pasando mal, o que no sé, te manchaste, sucedió algún accidente y no sé, y tienes todo eso en la cabeza, ¿no? Es algo que tienes que lidiar sola. Cuando he vivido esto con ellas, ha sido raro para mí. O sea, cuando me dicen eso, o sea, no sabía yo en realidad cómo lidiaría yo si me pasara, ¿no? Y cuando me decían qué estaban haciendo, cómo lo estaban tomando, entonces era como, mira, obviamente lo tomaba como aprendizaje, pero desde un lado así súper sorprendido. No podía interiorizarlo, digamos, porque, no sé, no me pasaba. Obviamente es importante estar informadas, porque no es como que nunca me vaya a pasar, ¿no? Obviamente podría pasar cualquier situación y ¡pam!, me pasa. Entonces, de algún modo ya tengo como que conocimiento y digo, bueno, puedo hacer esto o puedo recurrir a ellas en todo caso para decir, oye, ¿cómo te pasó? Si fue similar o cómo... Porque en sus casos fue distinto. Uh-huh. Y obviamente también mi vivencia es distinta, porque yo, por ejemplo, no hago ejercicio, para nada. Entonces, y cuando me alimento tampoco. O sea, la verdad es que yo diría que ellas son más iguales que yo. Porque ellas deberían ser mis amigas. Sí. Y no sé, pues la verdad es que qué bueno por ellas, porque al final supieron lidiar con ese problema, que no es una información que te den así abiertamente, ¿no? Como al inicio decíamos, obviamente de la menstruación sí, ¿no? Te dicen, oye, sí, te va a bajar, y ahí. Y quedó. Uh-huh. Y quedó. Y es una información tan escasa, porque al inicio también solamente yo conocía las toallitas, no conocía nada más. Y me acuerdo que una vez fuimos de viaje de la universidad ya, y mira, súper lejos. En la universidad nos llevan a la piscina y yo dije, yo estaba con mi mes, y yo dije, yo no puedo entrar. Y ella, yo estaba con ella, y ella me dice, ¿por qué no? Y yo digo, no, porque estoy con mi toallita. Y ella me dice, no, pero yo tengo tampones. Y yo nunca me había metido un tampón. Nunca me había metido nada. Nunca me había metido nada. Literal. Entonces, yo tampoco me había metido nada. Esa era mi primera vez. Ajá, y ella me dice, yo tengo tampones. Y dijimos, ¿cómo nos vamos a quedar con las ganas? Pues vamos a la piscina. Y yo, o sea, nunca ves pues a alguien que se mete un tampón, no sabes cómo es. Yo la verdad no sabía. Y yo estábamos en un colegio religioso y tampoco me pusieron un video de alguien en que me digan, oye, se pone así, se saca así. Yo vi el tampón y, pucha, tenía su cosita de luego jalado y tenía una pita. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto se saca? ¿Me lo pongo? Y tampoco era como que salga y le pregunte a ella, ¿no? Y le diga, oye, ¿me ayudas a ponérmelo? Entonces, ella sí. Fue raro. Obviamente tienes que aprender, pues, porque lastimosamente para nosotros como que la información no está ahí abierta, ¿no? Y ya, poco a poco también fui informándome acerca de qué más podía utilizar, que la copita menstrual, etc, etc. ¿Pero tú has intentado con la copa menstrual? No. Yo la verdad no, porque siento que es súper incómodo. Claro, a mí también como que me da miedito. Yo sí intenté con la copa menstrual. Sí. Para sobrellevar esta época utilizan, porque pues hay un montón. Hay desde las toallas clásicas, los tampones, la copa menstrual, que dentro de la copa también hay distintos tipos de copas menstruales. También están los calzones menstruales, los calzones, que no sé si los hayan probado. Yo los calzones. No, o sea, la primera vez que probé un tampón, que fue la vez de la que habla Amapola, yo me metí a la piscina con eso, salí de la piscina y me lo quité porque no soporté tenerlo ahí. ¿Sientes? Es cabrón como sientes el tampón. Sí, y yo creo que aunque sí, o sea, el hecho de si no has perdido el himen y te pones un tampón, al menos para mí fue doloroso. Ya después volví a utilizarlo y la verdad es que sí, ya tranqui. Y desde esa vez yo desde esa vez lo amé el tampón. Hasta ahora uso tampones porque se me hace más cómodo para mí. O sea, siento que no me limito tanto y mi cabeza no está pensando mucho en que si se movió la toalla o si se va a rebalsar o algo así. Y ya después utilicé también la copa menstrual, que ahora no la estoy usando porque necesito renovar mi copa.
Y a mí la verdad sí se me hizo cómodo. Al inicio te da miedo porque la primera vez que yo utilicé la copa y me la quise sacar sentí que estaba en lo más interno de mi ser. Guay. Y no podía sacarlo. Una O copa sea, así de, yo no sabía cómo sacarlo. Yo estaba como que no, voy a tener que ir al hospital. me lo van a sacar a mi hijo, dijo ella. Después, revisando en internet, en el baño, tratando de sacarme la copa menstrual, encontré consejos que decían que hagas Kegel para empujar la copa. Yo. Sí, y sí funcionó. Así que si se les queda por ahí atrapada la copa, Kegel ¡Empujen! y sale. Kegel y van a sentir ahí la puntita de la copa y ya jalan, pues, ¿no? No, no hay forma que yo pueda hacer eso. O sea, Oh my siento God. que too much, demasiado trabajo. Yo lo usual, la toallita y ya. ¿Solo la toallita? Sí, yo me con la... uso Tampón solo la solo toallita. cuando voy a correr o hago deporte y necesito espacio. Pero de ahí en más, solo la toallita. Bueno, Yo solo he usado la toallita, pero también me aventuré a usar las toallitas que lavas, ¿qué lavas? que vuelves a lavar. Ah, ya ya. Claro, me aventuré a usarlas y sí me sentí mucho más cómoda con esas, la verdad. Cuando tengo mi temporada de vacaciones utilizo esas. Generalmente solo las toallitas, desde la primera... Porque invitamos a mi hermana. Pues al final en esta dinámica hemos hecho en este capítulo hemos hecho una pequeña dinámica que ha sido dibujarnos las unas a las otras. Así que ahora ya hemos terminado. Ella es A amapola. Clau le tocó. Un poco chueca de Amapola. ojos, pero disculpen. A mí me tocó amapola. No manches, Ah, y sus 1000 hijos. Y sus 1000 hijos. está como el mío. Entonces a mí me tocó Clau. Ahí está Clau con sus ganchitos de estrellita. Con mis ganchos marxistas. Así es. What the fuck. Antaurista. Aquí está Rosalie con sus 2 bendiciones. No me juzguen, las artistas son ellas. Ah, es un pincel. Una brocha. Ella debe ser el caso de estudio para los reclutadores. Cuando dicen, ¿por qué no les dibujan los ¿Por qué no le dibujas los brazos, ¿Por qué no verdad? tiene piso? No me van a contratar. Y No me bueno, gustó esta dinámica. este ha sido otro capítulo y nos esperamos ver la siguiente. ¿O no? Adiós. Ya, foto.